Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Los niños y las niñas son diferentes. Niños, buenos días, que el Señor les guarde y les bendiga. Bienvenidos a la Escuela Bíblica Virtual. Vamos entonces, primero que todo, a darle gracias al Señor por el día que nos ha regalado y a poner en sus manos la enseñanza del día de hoy. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos ha regalado, bendito Padre Celestial. Te pedimos, bendito Señor, que nos guíes, Espíritu Santo, a que nuestras acciones, pensamientos y palabras sean para darte la gloria y la honra en todo lo que hagamos en este día, bendito Dios. Ponemos en tus manos, Señor, la enseñanza que tienes preparada para nosotros. Bendito Espíritu Santo, guíanos, bendito Señor, al conocimiento de tu verdad, al conocimiento y crecimiento de las Sagradas Escrituras, bendito Señor, que guardemos esta palabra, bendito Señor, en nuestro corazón y la pongamos por obra. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Vamos a cantar, Dios es amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Quiero, Señor, cantar de alegría. Quiero, Señor, amarte noche y día. Quiero, Señor, apoyarme en ti. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Porque me amas primero, tu amor me ha creado y vigilas por mí. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Canto al saber que eres mi amigo. Canto al saber que sé que estás conmigo. Canto al saber que me ayudarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Que aunque de ti yo me olvide, jamás a tus hijos nos olvidarás. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Bueno, y vamos a recoger la ofrenda. Recordemos que esta ofrenda la llevamos a la congregación cuando vayamos. Entonces, recogiendo la ofrenda, vamos a darle gracias al Señor.
Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por esta ofrenda. Te damos gracias, bendito Señor, por la provisión que nos regalas todos los días. Gracias por el alimento, por el abrigo, bendito Padre Celestial. Gracias por tu cuidado y por tu protección. En Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, el tema de la clase del día de hoy se llama Dos Testamentos y el Puente Histórico. Y el versículo que vamos a memorizar es Isaías 48, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 48. Entonces vamos a ver entonces dos testamentos y el puente bíblico. Entonces, ¿cuáles dos testamentos? Pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vamos a mirar el Antiguo Testamento. Vemos que el Antiguo Testamento, el que nosotros seguimos, está conformado por 39 libros inspirados por Dios, ¿cierto? Aquí es importante que recordemos, para que trabajemos en la clase, que el último libro del Nuevo Testamento es Malaquías, el libro del profeta Malaquías, ¿cierto? Entonces vamos a ir colocando acá. Bueno, y el Nuevo Testamento, que lo conforman 27 libros y que empiezan con los 4 evangelios, que son los que reseñan toda la venida, el nacimiento y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. 27 libros. Entonces, 39 y 27 nos dan 66 libros que componen el canon de la Biblia. Entonces, bueno, vamos entonces a empezar a mirar eso, que es el puente histórico. Entonces, en el Antiguo Testamento se relata toda la historia del pueblo de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel fue un pueblo elegido por Dios. El pueblo elegido por Dios, que Dios a través de esta nación iba a mostrar sus hechos poderosos y la relación que tenía con el pueblo de Israel. Dios le dio a Israel las leyes para que ellos vivieran y cumplieran las leyes de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero vemos que Israel vez tras vez desobedecía la palabra de Dios. Hizo algo muy triste, que fue la adoración a otros dioses. Entonces, ¿Dios qué hizo? Los entregó a naciones enemigas. Estas naciones enemigas los invadieron y los llevaron esclavos a tierras lejanas. Como vemos acá en el caso de Israel, que fue llevado, aquí vemos a Israel cuando fue llevado cautivo al imperio de Babilonia, gobernado por el rey Nabucodonosor, que ellos duraron en este cautiverio 70 años por su desobediencia. Entonces, esto es importante para que lo tengamos presente. Listo, bueno, entonces, ya cuando el pueblo de Israel sale libre del cautiverio de Babilonia, Dios envía al profeta Malaquías y les envía un mensaje de confrontación al pueblo de Israel por sus pecados, y también les hace un llamado para que ellos restauren la comunión con Dios, la relación con Dios, porque ellos pues durante el cautiverio en Babilonia sufrieron mucho las consecuencias de su desobediencia. Pero sin embargo, el pueblo de Israel se alejaba de Dios y no tuvieron en cuenta su palabra. Entonces, ese hecho, esa situación que se dio después de que ellos fueron libres y que ellos no quisieron caminar con el Señor, desde esa época, desde ese tiempo hasta que el Señor Jesucristo viene y nace, hay un espacio de tiempo donde el Señor, donde Jehová Dios no mandó profetas al pueblo de Israel. Hubo un tiempo de 400 años
fue un tiempo de 400 años de silencio, que Dios tuvo con el pueblo de Israel. No envió profeta, no hubo palabra revelada de Dios, no hubo palabra revelada de Dios por medio de los profetas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿cómo empezó a vivir el pueblo de Israel en este periodo de tiempo? Según hechos históricos y datos históricos, durante este tiempo gobernaron 3 imperios: el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Entonces, el pueblo de Israel recibió la influencia de estos pueblos, la influencia política, la influencia religiosa, la influencia cultural, social de estos pueblos. Entonces ellos en su afán, ellos estaban afanados por rescatar las leyes divinas y por cumplirlas al pie de la letra, pero esto no era posible, no fue posible para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la guía del profeta de Dios que los llevara a la interpretación correcta y verdadera de las Escrituras. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Valerse de sus propias interpretaciones. Ellos se valieron de sus propias interpretaciones. Todo esto ellos lo escribieron cuando ellos salieron cuando fueron cautivos en Babilonia. Entonces, y ellos vieron la necesidad, y cuando ya Dios dejó de hablarles, ellos vieron la necesidad de enseñarle a sus hijos las escrituras, y de que recordaran las costumbres de su nación, y que además ellos no perdieran su identidad como pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Ellos empezaron a escribir en libros que hasta el día de hoy algunos existen, y se llaman los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, donde ellos relatan las diferentes vivencias que tienen en estos imperios, y donde ellos también interpretan las Sagradas Escrituras para conservar esa identidad del pueblo de Dios. Entonces vemos que el pueblo de Israel durante todo este tiempo lo que hizo fue escribir e interpretar conforme a lo que a ellos les parecía y conforme a lo que ellos estaban viviendo. O sea que vemos algo claro con estos libros, que estos libros no son inspirados por Dios, son de interpretación humana. Entonces, los judíos, que eran de los judíos, que amaban al Señor, porque habían judíos que amaban al Señor, ellos se reunían en grupos, en sinagogas, que los conformaban 10 familias, donde ellos leían las Escrituras y las memorizaban y las enseñaban a sus hijos, y ellos anhelaban la venida del Mesías, porque ellos sabían que iba a venir un Mesías prometido por Dios para salvar al pueblo. Entonces ellos anhelaban ese Mesías. Entonces veamos que esos libros deuterocanónicos fueron escritos en todo este tiempo, permitiendo que haya un puente histórico, o sea, una unión entre el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, que venía con el Nuevo Testamento. Aquí también los israelitas conocían las profecías de la venida del Mesías. Durante este tiempo, aunque Dios no envió profetas a hablarle al pueblo de Israel, Dios empezó a preparar la venida del Mesías. Entonces, y el cumplimiento de las profecías que se dieron en el Nuevo Testamento de la venida del Señor, también Dios, habían hechos y grupos que se tenían que conformar aquí para que se diera lugar al cumplimiento de las profecías de la venida del Salvador. Entonces, estos libros no es que sean libros malos o que son libros del diablo, como mucha gente lo dice. No, son libros que
relatan toda la historia de Israel durante los 400 años de silencio por parte de Dios, y muestran cómo muchos judíos que amaban al Señor guardaron la palabra del Señor en su corazón, y ellos permanecieron en esa fe y en esa esperanza de saber que venía el Mesías, que tenían, ellos muchos decían, el Mesías viene del rey David, del rey David. Otros decían, no, viene de Leví, y otros decían, no hay Mesías. Entonces miremos cómo durante todo este tiempo los israelitas formaron diferentes grupos que de alguna manera fueron dando interpretaciones diferentes de las escrituras. También se formaron unos grupos, por ejemplo los escribas, los fariseos y los saduceos, se formaron, y ellos pretendían que ellos eran los únicos que podían interpretar las escrituras, y ellos pretendían dirigir también al pueblo. Toda esta confusión y todas esas creencias de los grupos hicieron que estos grupos perdieran su verdadero entendimiento de Dios, entrando por un largo tiempo en un periodo de confusión, que Dios luego manda. Ya empieza con el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Juan el Bautista empieza una época, la época del Nuevo Testamento, anunciando el camino del Señor. Juan el Bautista y el Señor empiezan a enseñarles al pueblo la palabra, pero ellos tenían, los judíos, los israelitas tenían tan arraigados sus creencias religiosas que para ellos era muy difícil soltar estas creencias y ver al Mesías, que el Mesías estaba frente a ellos. Por eso los sacerdotes de la época, los fariseos de ese tiempo y los saduceos no reconocieron el Mesías. Bueno, entonces veamos entonces cuáles estos libros deuterocanónicos son los que hacen el puente histórico, enlazan ese Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Ellos son los que hacen este enlace del pueblo de Israel al Nuevo Testamento. Bueno, niños, entonces vamos a ver cuáles son esos libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿cierto? Vamos a conocerlos. Vamos a mirar cómo se llaman. Entonces, por aquí tenemos Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, la canción de los 3 jóvenes, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, la epístola de Jeremías, Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, Esdras 1 y 2 y Macabeos 1 y 2. Entonces estos son esos libros, más o menos son como 16 libros o 15, ¿cierto? Entonces vamos a colocarlos aquí. Ya sabemos que existen, ¿cierto? Ya sabemos que esos libros existen, ¿cierto? Que son libros que tienen un valor incalculable de literatura y de historia, y que pueden ser usados, se pueden leer y pueden ser usados para estudio y para consulta. Por ejemplo, muchos de los cristianos se hacen esta pregunta, si esos libros sí deben de ir dentro del canon bíblico, y muchos dicen que no, porque cuando el Señor Jesucristo estaba entre nosotros, el Señor nunca hizo referencia a esos libros. Y además porque eran libros que eran de interpretación humana, ¿cierto? Y los libros del canon bíblico son de inspiración del Señor, divina. Y también porque ellos dicen que la Biblia es suficiente para explicarse ella misma. Y otros dicen, bueno, está bien, muy bien, pero entonces los podemos incluir dentro del canon bíblico, pero en una partecita, a un lado aparte. Puede ser, dicen otros. Otros dicen, otros las incluyeron dentro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta Biblia que yo tengo aquí, que se llama Dios habla hoy, incluyó estos libros en el Antiguo Testamento. Yo, por ejemplo, aquí tengo abierto Segunda de Macabeos.
no se entiende, pero es como para que miremos así, según el Macabeo, ¿cierto? Y tiene esos libros que yo les acabo de decir, ¿cierto? Entonces, estos libros son interesantes y aportan un valor histórico y literario que nos sirve para nosotros estudiar, ¿cierto? Entonces, veamos entonces ahora niños, que estos libros no son malos, ya lo hemos dicho, son libros que podemos consultar. Recordemos entonces de nuevo el versículo a memorizar. Isaías 48. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Entonces, vemos cómo aquí los judíos que amaban al Señor, esa palabra que guardaron en su corazón y permanecieron en ella y creyeron en esa palabra, en la venida del Mesías, les ayudó, ¿cierto? Les dio esperanza. Y vemos también cómo la palabra de Dios se cumplió desde el Antiguo Testamento. Hubo 400 años de silencio, pero la palabra de Dios se cumplió, se tenía que cumplir porque es la palabra de Dios y permanece para siempre. Y se dieron las profecías que en el Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor, que nos está enseñando, el Señor tiene hoy una enseñanza para nosotros muy importante, y es que la palabra de Dios en mi vida es una verdad que permanecerá para siempre en mi corazón. Bueno, niños, entonces ahí queda la actividad. Es una sopa de letras donde están muchas palabras de las que utilizamos acá en la clase. Entonces, para que también viene acompañada con el versículo que lo vamos a volver a recordar para que lo memoricen. El versículo hoy está muy fácil, que dice Isaías 48, dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Isaías 48. Los niños. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado el día de hoy. Vemos, bendito Padre Celestial, como a través de los tiempos tu palabra permanece, tu palabra se cumple, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Señor, te pedimos, Padre de la gloria, que nos ayudes, Espíritu Santo, a que esa palabra quede grabada en todo nuestro corazón, que la traigamos a memoria en los momentos de aflicción, en los momentos en que estemos tristes, en los momentos de dificultades o en momentos que veamos que hay un silencio de parte tuya, Señor, y que esa palabra sea nuestro consuelo y podamos permanecer en nuestra fe, bendito Señor, y que esa palabra nos dé esperanza. Gracias, bendito Padre Celestial. Amamos tu palabra, bendito Señor, porque es vida para nosotros. Te damos toda la gloria, bendito Señor, te damos toda la honra y toda la alabanza. En Cristo Jesús, bendito Señor, te damos muchas gracias. Amén. Bueno, niños, entonces que el Señor les bendiga y nos vemos en otra próxima oportunidad. Que el Señor les guarde. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, la